Ya, perfecto. Estamos grabando. Entonces, buenas tardes. Este es el auxiliar 12. Em, voy a... ya sí, ahí veo toda la pantalla. El auxiliar 12 trata... seguimos el tema de la red recurrente. Esta vez pasándonos al área de las imágenes o matrices o videos. Entonces, el tema a ver es la regresión en video. O sea, por ejemplo, los autos que ocupa Tesla o los autos autónomos lo que hacen es, si bien detectan y segmentan objetos, eh, ahora para manejar uno no solamente necesita saber exactamente lo que pasa en un frame de video, en una imagen de video, sino que uno tiene que tener el sentido físico, el sentido de para dónde se están moviendo los objetos y qué va a pasar, no sé, en cierta cantidad de segundos más. Entonces, lo que hacen es que ocupan las redes recurrentes que ya hayamos visto que si uno le da una secuencia de datos pueden hacer una especie de regresión y saber lo que va a pasar. Por ejemplo, vimos que se podía con texto, podían analizar el texto sabiendo el orden, pero también el auxiliar pasado se vio que uno puede predecir, por ejemplo, los valores de las acciones de ciertas empresas o criptomoneda o moneda o cualquier valor que esté en el mercado o valor de producto. Y también lo mismo puede pasar con cualquier dato secuencial, como puede ser forecasting del tiempo, como la temperatura, la humedad, cualquier dato que tenga que ver con que tenga algún orden. Entonces, con video se puede hacer exactamente lo mismo porque al final también igual termina siendo un video, también son muchas imágenes y tienen también un orden específico. No vamos a hacer un ejercicio tan complejo como poder segmentar a una persona y ver en qué dirección va, pero vamos a hacer algo más simple que es como el primer acercamiento, el primer approach que uno tendría en este tipo de ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar el STM, que se ocupó la clase pasada, pero una variación de esta que ocupa redes convolucionales. Esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar, los layers, las capas LSTM, eh, pero su variación que es Convolutional LSTM, que está preparado para hacer convoluciones tal como vimos en los auxiliares que tenían que ver con imágenes o procesamiento de imágenes. De hecho, el auxiliar 7, por ejemplo, teníamos un dataset que también se ocupaba para iniciar, que era clasificación de números. Entonces ahí hacíamos convoluciones y veíamos cada imagen como una matriz de, no me acuerdo, creo que 28 por 28, em, donde el valor más blanco es 255, el valor más oscuro es 0, y podíamos hacer una red convolucional que clasificara y al final teníamos la clasificación de los dígitos del 0 al 9. Acá es muy parecido, pero en vez de ser imágenes, tenemos secuencias de imágenes, que es lo mismo que podría ser un video, por ejemplo. Los videos al final son secuencias de imágenes. Em, entonces voy a poner las librerías que vamos a utilizar, eh, aunque de hecho todo este bloque último no lo vamos a utilizar. Bueno, y mientras se conecta el notebook, voy a explicar el dataset, cómo vamos a resolver el problema y cuál va a ser el problema. Porque como dije antes, eh, no es un dataset como el que sale en esta imagen de personas moviéndose, porque eso requiere de redes más complejas y que también entrenan muchísimo más tiempo, como habrán visto no me acuerdo si fue la tarea 2, que demoraba mucho en computar por las imágenes. Bueno, imágenes más grandes como esta es aún peor. Voy a conectar al Drive. Entonces el dataset que vamos a utilizar es este de acá. Es un dataset donde hay por lo general dos números moviéndose y estos números moviéndose eh, son secuencias, son imágenes, creo que 64 por 64, no me acuerdo bien. Y cada una siempre muestran dos números moviéndose. De hecho, también se llama MNIST, pero Moving MNIST. Entonces muy similar al dataset que teníamos en este caso, pero una versión para predicción de video, como se dice.
Entonces sí, son imágenes de 64 por 64 y cada secuencia tiene 20 frames. Entonces sería un video de solo 20 frames. Y lo que se quiere lograr acá es algún modelo o alguna red que logre sabiendo, no sé, 10 frames, por ejemplo, cuál va a ser el frame 11 o cuál debería ser el frame 11. Y quizás, si es que uno sabe mejor, uno también podría saber cuál es el frame 12 o 13, ahí depende cómo funciona la red. Entonces vamos a cargar cierta cantidad de estos datos. Vamos a cargar, eh, por ejemplo, 1000 secuencias. Se demoran un poco en cargar. Si descargamos 1000 secuencias, cada una de estas secuencias tiene 20 imágenes y cada imagen es de 64 por 64, entonces igual puede llegar a cierta información. Eh, Así que esperemos que se descargue y después lo visualizamos. Visualizamos alguna de estas secuencias al azar. Mm, Ya, entonces ahí tenemos el dataset. Como descargamos 100, como agarramos 100 valores del dataset, lo que hicimos fue que tenemos 100 secuencias, cada secuencia 20 imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo agarro solamente una secuencia, eh, que es la número 2 porque parte desde el cero, bueno, no la puedo ver bien, pero si le hago shape, por lo menos me va a salir que es 20 por 64 por 64, así. Entonces, no sé si yo quisiera la primera imagen de la primera secuencia y hago shape, sería 64 por 64. O también puedo tratar de visualizarla, pero eh, así de esta forma no la podría visualizar. Tendría que visualizarla en- de, de otra forma. Pero por mí estás dejándolo así para saber cómo son cómo es la forma de cada una de estas imágenes y cómo es el dataset en general. Entonces, número seleccionado. Voy a poner, por ejemplo, 10 para ver el dato, la secuencia número 10. Entonces acá creo una imagen, las secuencias son de 20, entonces la imagen tiene 20 subplots, 4 por 5, y se ve así. Entonces las secuencias son todas de este estilo, igual se parecen a las que están acá. Acá se dividen de izquierda las que el ground truth, los valores, y derecha son salidas de ciertos modelos que intentan recrear y ver dónde deberían estar los siguientes números. Em, entonces, em, acá tenemos la secuencia, el frame 1 hasta el frame 20, y acá podemos ver cómo son números muy simples que tienen cierto movimiento. Y a veces como que van rebotando con las paredes, como estos típicos filtros que uno tenía, que tienen en las películas o los DVD. Entonces acá el 3 por ejemplo, está arriba y empieza a bajar muy lentamente hasta llegar hasta acá. O el 8 se va moviendo cada vez a la derecha y después rebota hacia la izquierda. Em, ya, entonces agarramos los datos ahora y los dividimos entre entrenamiento y validación. Entonces agarramos todos los que son los índices. Acá, por ejemplo, esto solamente nos da la cantidad de índices que se tienen.
pero nosotros podemos hacer un shuffle, como se hace acá, y lo desordenamos. Entonces, estos serían, por ejemplo, los índices ordenados, pero lo que se hace después es, en NumPy está el random shuffle. Random shuffle. Eh, perdón, y esto no tiene una salida. Tengo que hacerlo, de hecho, de esta misma forma como se hace acá. Entonces acá tengo los índices, que si lo muestro, están todos en orden. Y después si uno hace el NumPy y le hace random shuffle, no hay una salida, pero si vuelvo a visualizar los índices, van a, van a estar todos en distintas posiciones. Entonces ahora cuando accedo a los índices, puedo separar en train y en validación como yo quiera, y va a ser de forma aleatoria. Entonces acá me voy a quedar en uno con el 90% de los datos, que va a ser en entrenamiento, y en otro va a ser el otro 10% de los datos, que va a ser en validación. Entonces acá de hecho podemos hacerle un shape a entrenamiento y a validación, y acá sale que tenemos el 90% de los datos. Habíamos elegido 1000 en entrenamiento, y un 10% de los datos, que son 100 de 1000, que son de validación. Em, Acá para el procesamiento, como le habíamos hablado en el auxiliar 7 y en otros auxiliares que se trabajó con imágenes, para normalizar imágenes, lo único que uno tiene que hacer es dividir por 255, porque como ya sabemos, las imágenes, que de hecho em, podemos visualizar acá, bueno, acá casi van a salir puros cero, pero si hago, por ejemplo, numpy.max, max, em, me sale 255, porque los valores van de 0 a 255, y por eso la forma típica de normalizar es dividir por el máximo. Entonces normalizamos, em, y tal como se hizo en el auxiliar pasado, donde se tenían los valores de las acciones en cierto tiempo, y uno quiere dividir, y uno quiere tener el dataset eh, de cierta entrada para predecir qué es lo que va a pasar después. Acá, para cada secuencia de 20, nos quedamos en la entrada nos quedamos con los primeros 19, y en la salida nos quedamos con los siguientes 19. Entonces, cada valor de entrada va a tener un valor de salida, y el valor de salida asignado es el siguiente valor. Em, entonces, por ejemplo, los datos de entrada y los datos de salida son equivalentes, ambos tienen 19, pero para cada dato de entrada, a ver, acá se puede explicar mejor. Acá están los 20. Entonces, para cada dato de entrada, para el frame 1, esta va a ser la entrada, y el frame 2 va a ser la salida. Para el segundo dato, el frame 2 va a ser la entrada, y el frame 3 va a ser la salida, y así iterativamente. Entonces, por ejemplo, el frame 13 es la entrada en un set de datos, y el frame 14 es la salida. Y la gracia de esto es que la red entonces aprende a, dada cierta entrada, saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, no sé, pues si este 3 estuvo bajando siempre, se supone que la red debería, eh, tratando de reducir el error, asumir que va a bajar un poquito más en el siguiente frame, ya que la entrada va a ser esta, por ejemplo, y la salida va a ser esta. Em, entonces, como habíamos dicho, para lo del modelo vamos a ocupar una variación del STM, de LSTM, que está acá en layers, en Keras. Entonces tenemos el layer input, que sería la entrada, lo típico, convolutional LSTM. También tenemos batch normalization y una red convolucional en 3 dimensiones, que básicamente funciona igual que la de 2 dimensiones. Em, entonces tenemos el input, como ya habíamos dicho, y el shape que queremos que sea,
es de la entrada, la, el self que queremos que sea es de la imagen. Entonces nos saltamos, a ver, quizás es más fácil si en entrenamiento, falta una vez. Shape. Ya, entonces no queremos, la entrada de la red tiene que ser 64 por 64 por 1. No queremos las primeras dimensiones, no necesitamos todos los datos, entonces no necesitaríamos entregar todo al tiro y tampoco le entregamos la secuencia de una, le entregamos imagen por imagen. Entonces por eso acá es desde la 2 en adelante, que de hecho si lo visualizamos es eso, es la dimensión de la imagen. Entonces esa es la primera dimensión que tenemos que tener. Tenemos la capa convolucional que está hecha eh, para hacer convoluciones, la capa LSTM que está hecha para hacer convoluciones y para tratar con imágenes, que es para lo que queremos. Entonces también tenemos un kernel, tal como teníamos las otras capas convolucionales que se hicieron en el auxiliar 7 y en otros auxiliares con imágenes. Se ocupa un kernel, se ocupa padding, la función de activación, por ejemplo, y se ocupa Patch Normalization para que el entrenamiento sea más estable, ya que, como su nombre lo dice, normaliza los datos de un patch para que no tengamos valores o muy grandes o muy chicos. Por lo general se quieren evitar los valores muy grandes. Y por lo general también ayuda a que el entrenamiento sea más rápido, además de estable. Entonces creamos la red. em, Ya como ver la red, la entrada, como habíamos dicho, es de 64 por 64, porque esas son las imágenes que queremos. Y acá es distinto a las redes que ya habíamos ocupado otras veces, porque acá la salida también es de 64 por 64, ya que queremos que la salida sea una imagen. A diferencia de todos los otros ejemplos, casi siempre queríamos, no sé, pues cuando hacíamos clasificación, nuestra entrada era una imagen, pero nuestra salida era solamente de una dimensión y era la clase. O si es que no era binaria, sino que era multiclase, nuestra salida era un array, donde cada posición equivalía a una clase. Em, También, por ejemplo, cuando trabajamos con el STM, también hicimos clasificación y los problemas de clasificación, si es binario, una salida, si es multiclase, por lo general también es un array. Y la clase basada, la salida era también solamente un valor. Se tenían ciertos datos de valores y em, de valores de las acciones, por ejemplo, de IBM que se hizo en ese auxiliar, y el último valor era, o la salida era la predicción del valor que venía, del día siguiente, que cuánto iba a valer la acción el día siguiente. Pero en este caso, la salida de imagen. Y hay muchas redes donde la salida también es una imagen, como alguna vez en un auxiliar me preguntaron y respondí. Eh, bueno, entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con las imágenes, siempre se conserva el 64 por 64 y lo que va cambiando la otra dimensión. Em, Y como habíamos dicho, la red, la salida es la misma que la entrada, que es la gracia. Em, ocupamos, eh, ocupamos ciertas herramientas para, por ejemplo, el list stopping, también para reducir el learning rate. Em, sí, entonces tenemos el list stopping, que si es que no mejora la pérdida de validación, dejamos de entrenar. Y tenemos, por ejemplo, que también vamos guardando el mejor modelo. Que recordar que cuando terminamos el entrenamiento extenso, el modelo queda con la última época con la última generación, eh, la última época que se corrió. Entonces, si queremos sacar la época que funciona mejor para variación, por lo general tenemos que recurrir al modelo que nosotros queramos guardar, que tiene los mejores resultados. Acá también podemos elegir la cantidad de épocas en las que queremos entrenar, el batch size, que con imágenes casi siempre es menos porque la RAM no aguanta mucho. em, y podemos entrenar.
Eh, Eso sí, acá se va a demorar mucho en entrenar, entonces lo mejor que puedo hacer es que entrené anteriormente ya un modelo y quedó guardado. Entonces voy a cancelar el entrenamiento y voy a cargar el mejor modelo, que si no me equivoco le puse versión 1. Entonces debería poder cargar bien si es que sí viera el nombre. Entonces ahí cargó, llega al tiro, voy a poder saber si es el que había cargado antes porque me muestra el error. Y si el error es bastante bajo, así que era el que se entrenó anteriormente. Como ya sabrán por la tarea 2 es lento entrenar con imágenes, entonces mejor no esperar. Quizás, quizás podría estar una hora entrenando, sobre todo porque elegimos 1000 secuencias, entonces no vale la pena. Em, entonces, para probar el modelo, lo podemos probar de distintas formas. Em, Podemos agarrar una secuencia al azar, por ejemplo, la secuencia 5, em, y podemos visualizar los datos de entrada y los datos esperados. Ahora se dividen por las secuencias eran de 20 imágenes, entonces dividimos por las 10 imágenes, las primeras 10 imágenes y las últimas 10 imágenes. Entonces los datos de entrada a nuestros distintos algoritmos y modelos van a ser los primeros datos de entrada. Eh, Acá al parecer un 0 y un 6 se ven medio mal estos números, así que voy a poner otros, cualquiera, por ejemplo la secuencia número 10. Eh, bueno, se ve un poco mejor. Ya, entonces un 9 y un 2 y al parecer se juntan y después se van separando. Ahí vamos a ver si la red logra entender un poco cómo funciona. Entonces esos son los datos de entrada y esos son los datos de salida, donde cada vez se juntan más. Entonces está difícil de entender, pero veamos qué pasa. Entonces se puede hacer la predicción a un paso. Podemos hacer distintas formas de predecir, porque, por ejemplo, tanto los autos autónomos como este mismo problema, uno puede elegir predecir a la siguiente imagen o puede elegir predecir 2 imágenes más em, o 100 imágenes más para saber lo que pasa. Entonces, primero vamos a hacer predecir solamente una imagen más. Em, Entonces, lo que se hace acá es que sacar una secuencia de datos, el primero va a ser hasta el valor 10. Em, Vamos a hacer una predicción del modelo, la nueva predicción va a ser una imagen, y después em, la nueva predicción la guardamos. Entonces, predicción a un paso, pero por ejemplo, para la siguiente iteración le vamos a dar las primeras 11 imágenes y le vamos a pedir la 12. Después le vamos a dar las primeras 3 imágenes y le vamos a pedir la 14. Le vamos a dar las primeras, no sé, 14 imágenes y le vamos a pedir la 15. Entonces, siempre va a estar actualizado con todas las imágenes. Por ejemplo, para el caso de la 18, le vamos a dar hasta la 17 y le vamos a pedir la 18. Entonces, mucho más estable y no se va a perder mucho la información. El problema es que también funciona menos porque solamente predecimos a una imagen. Entonces acá lo vamos a visualizar y está la predicción a un paso desde el frame 11 hasta el frame 20. Se parece bastante, pero hay que recordar que solamente está prediciendo a un paso. Siempre está sabiendo cuál era la verdadera del 12, por ejemplo, se predice el 13. Eh, y así va para cada uno de los casos. Entonces, esta es la imagen que debería haber sido. De hecho, te da los datos de salida esperada. Los voy a poner en el mismo bloque, de hecho. Entonces, datos de salida esperados y predicción a un paso. Entonces, se ven bastante parecidos, borroso porque no está suficientemente entrenado el modelo, entonces, para reducir el costo, se arriesga a asumir que va a ser cercano al sector, pero no se arriesga en qué dirección, por ejemplo. Entonces, por eso sale tan borroso. Pero aún así, igual entrenan lo suficiente para saber que el próximo frame va a ser relativamente parecido, pero no igual. Entonces, por eso igual se arriesga un poco a la forma.
Ahora bien, si es que hacemos lo mismo, pero con 10 frames, o sea, si queremos saber qué va a pasar en 10 frames, eh, es bastante distinto porque en 10 pasos más adelante pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que se hace ahora es, por ejemplo, la imagen 11 se va a predecir en base a las primeras 10, pero la imagen 12 se va a predecir en base a las primeras 10 más las 11, la 11 que agregó, que dio el mismo modelo, no la 11 real. Entonces, por ejemplo, en este caso, para predecir la 12, agarraría esta imagen de acá que está bastante borrosa y asumiría que es lo siguiente. Entonces, la forma de los números no va a quedar como si fueran números, sino que se va a enredar muchísimo más. Pero eso también nos muestra lo difícil que es predecir a 10 frames y lo mucho más fácil que puede ser predecir a un frame. Y que entre más se alargue el tiempo y más lejano sea el frame que queremos predecir, más difícil es porque más cosas pueden pasar. Entonces, eso mismo vamos a hacer, vamos a agarrar las predicciones y cada vez que tenemos una predicción nueva, em, la vamos a concatenar con los frames que son la misma entrada. Entonces, como habíamos dicho antes, para cada caso, cada vez que predice el 11, ese mismo 11 es su entrada para predecir el 12 y así sucesivamente. Entonces, eh, el 11 se nota un poco, el 12 se nota un poco, pero después se empieza a perder completamente. De hecho, voy a em, printearlo con los datos que deberían ser para que se vea cómo se va perdiendo y cada vez más difícil, sobre todo porque su entrada empieza a ser, em, su entrada empieza a ser los datos predichos. Entonces, por ejemplo, para el caso 14 le llegó algo mucho distinto. Es como el juego del teléfono, al final, como se van sumando errores hasta que ya no se puede llegar a un resultado muy bueno. La diferencia es que acá estamos prediciendo a 10 pasos, estamos diciendo qué va a pasar en el frame 20 sin saber nada de lo que pasó del 11 en adelante. En cambio, acá siempre sabemos lo que pasó en el frame anterior. Em, y eso, entonces se puede ver la gran diferencia de predecir el movimiento de objetos a un paso o a dos pasos, pero la cosa es ver que es posible y que es posible entrenar una red que diga o intente adivinar de dónde están los siguientes puntos. Y esa es la gracia de ocupar este dataset que es más rápido de entrenar, donde uno como está hecho para que uno aprenda cómo funciona esta red. Por ejemplo, la red que ocupamos ahora, que es la red convolucional, la versión convolucional del STM, donde uno puede predecir movimientos por imágenes. Em, bueno, y eso. Era bastante, bastante corto este auxiliar. Era más para ver el caso práctico de cómo ver objetos en el tiempo, en imágenes. Em, y, y eso. Así que, bueno, cualquier cosa pueden preguntar también por correo o por cualquier lado que quieran preguntar. Em, no sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, voy a dejar de grabar.